No escribo para pedir perdón, escribo para que alguien, quien sea, no cometa el mismo clic. Sí, un clic. Un gesto tan pequeño que parece ridículo comparado con lo que desató en mi casa. Yo, cirujano formado en los años 80, orgulloso de mis manos firmes y mi ateísmo funcional, crecí en quirófanos donde la luz era blanca y los errores se medían en milímetros. Jamás pensé que la oscuridad, la verdadera, entraría por una pantalla. La llaman Deep Web como si fuese una cueva submarina. Silenciosa, vasta, espesa. En realidad es peor, porque no solo te ahoga, te escucha. Todo comenzó con el orgullo tonto de padre. Mi hijo adolescente me enseñaba a usar la computadora como si me explicara un nuevo instrumento quirúrgico. Clic aquí, papá. Esto es el correo. Esto es un navegador. Esto es para buscar. Yo asentía, memorizando rutas como si fuesen arterias. Una tarde, al dejar su laptop en la mesa del comedor, apareció esa notificación. Círculo médico privado. Networking exclusivo para especialistas. Aumente su cartera de pacientes. Era una promesa limpia, con tipografía elegante, el tipo de señuelo que a un médico con reputación le roza el orgullo y le susurra al oído. Tú mereces más. No necesitó contraseña. Se abrió como se abre una compuerta y de golpe, el navegador desapareció detrás de otra ventana, sin logos, sin historial, con una barra de direcciones que no era una barra. No lo sabía entonces, pero había descendido a la Deep Web. El sitio no parecía un sitio. Un cuarto negro con líneas verdes. Un chat que latía como un monitor cardíaco. Un usuario con nombre bíblico, Jordan, me escribió con cortesía profesional. Doctor, bienvenido. Su presencia es un honor. Tenemos una reunión mañana. Networking real. Aquí los médicos de verdad consiguen prosperidad. No se habló de seguros, ni de comisiones, ni de anuncios. Solo de prosperidad. La palabra me atravesó. Mis listas de espera eran decentes, sí, pero yo quería más. Quería público-privado, cirugías limpias, la leyenda de mi apellido en placas de bronce. ¿Dónde?, pregunté, y la respuesta llegó en coordenadas y un horario. El mensaje se autodestruyó. Yo sonreí, con esa soberbia ridícula de quien cree que lo invitaron a una élite. La Deep Web te hace creer que te eligió. En realidad, solo te abre la puerta que tú ya querías encontrar. La casa estaba en las afueras, escondida tras eucaliptos. Los autos estacionados eran discretos, pero costosos. Nadie decía su nombre. Adentro olía a cera y metal. Me recibieron con máscaras lisas, sin rasgos, como esas caras de maniquí antes de pintarlas. Jordan llevaba un anillo con una piedra opaca, ni oro ni plata, algo más viejo que los metales. Me llamó colega, me colocó una copa en la mano y me habló como hablan los vendedores que ya saben que vas a comprar. Aquí no hacemos publicidad, dijo. Intercambiamos favores, dejas de pelear por pacientes, ellos te buscan. Hubo una charla breve, palabras sobre excelencia, ética, servicio. Y de pronto la sala cambió de respiración. La alfombra parecía absorber el sonido. Entraron 6 hombres con túnicas negras. Había un bulto envuelto en tela. Latín al fondo, susurros que parecían cuchillas. Ex tenebris. No necesito repetir más. Vieron mis ojos y esperaron mi horror como quien prueba una costura. No fui valiente, fui racional. Es teatro, me dije. Un montaje para probar lealtad. No vi ni quise ver. Oí un llanto ahogado, o quizá lo imaginé. Vi un filo brillar y preferí creer que la sangre era pintura. La Deep Web opera así, te da una salida mental para que te quedes. Te presenta lo imposible y te ofrece la coartada. Solo es un juego. Luego llegó la oferta, limpia como un contrato. Jordan sonrió con esos dientes perfectos que solo tienen los que han masticado el miedo antes. Prosperidad a cambio de un compromiso simbólico, me dijo, y la palabra simbólico fue mi anestesia. Uno de tus hijos, su alma, no ahora, no una muerte. Una entrega a tonterías, pensé. Superstición para descarriados. Mis manos dijeron que sí antes que la lengua. Escribí un nombre en un papel. Lo escribí con mi letra de consentimientos informados. Y temblé después. Pía. 12 años. La más risueña. La que me llevaba dibujos de corazones al hospital. Nadie me obligó. Nadie me amenazó. Usé mi propia lógica para justificarlo. Es solo un rito social, una bobada de club, una firma en un libro sin tinta. Guardé silencio. Bebí. Me fui.
La semana siguiente fue un milagro estadístico. Campanas que suenan sin que tú las toques. Referencias que llegaban de la nada. Pacientes influyentes, contratos privados, una mención en un reportaje. Mis manos parecían más seguras, mis suturas más rápidas, mis honorarios mejor aceptados. No le conté a nadie, ni a mi esposa, ni a mi hijo. La laptop volvió a la mesa como si nada, y entonces, cuando mi vanidad alcanzó su punto más cálido, empezó el frío en la habitación de Pia. Primero fueron terrores nocturnos, gritos sin palabras, el cuerpo arqueado como si repeliera una corriente. Ella decía que había monstruos con máscaras lisas en la esquina, que cantaban en un latín que le raspaba los oídos. Le revisé la fiebre, 38,5, luego 39, luego bajaba como bajan los mareas. Aparecieron marcas en los brazos, 3 líneas paralelas, superficiales, como garras pequeñas. Se rasca dormida, dije en voz alta para oír una explicación. Compramos guantes. Las marcas aparecieron en la espalda. Dermatitis neuropática, diagnostiqué. Los médicos somos expertos en bautizar aquello que nos niega. Pero la Deep Web ya no estaba en la pantalla, estaba en el pasillo, oliendo a ozono y a hierro viejo. Las noches se volvieron territorio enemigo. Los relojes se detenían a la misma hora. La lámpara del pasillo se encendía sola y se quedaba vibrando, como si gotease luz. Pia empezó a hablar dormida con una voz que no le pertenecía, un murmullo bajo que crecía como si empujara desde un pozo. Mi esposa, creyente silenciosa, trajo agua bendita sin decírmelo. Yo, terco, traje antibióticos, ansiolíticos suaves, un monitor para el sueño. No hubo gráficos que me protegieran del sonido del papel doblándose en la cocina. Una noche encontré en la mesa un sobre sin sello ni remitente. Dentro, una tarjeta con el anillo dibujado a tinta y una frase: contrato reconocido. Yo no había contado nada. La Deep Web no manda notificaciones, manda certezas que nadie pidió. Lo confesé. Fue la única cirugía honesta que hice conmigo. En la sala, con la luz más cruda, le dije a mi esposa lo que vi, lo que negué, lo que firmé con el nombre de nuestra hija. No lloró. Me miró en silencio y en ese silencio aprendí que el desprecio pesa más que la culpa. Llamó a un sacerdote. No uno de sotanas largas y sermones grandilocuentes, sino un hombre cansado que olía a café. Subió las escaleras con nosotros, miró la cama de Pia y habló sin darme sermones. Hay puertas que no cierran con el botón de apagar, dijo. Lo que abriste en esa red, como la llamen, Deep Web, no solo está allá, está en lo que estás dispuesto a creer para conseguir lo que quieres. Pregunté por un exorcismo y él negó con la cabeza. No es cine, es una casa. Las casas se limpian, sí, pero también se abandonan cuando los cimientos se rompen. Hizo una oración corta, puso sal en las esquinas, roció agua que a mí solo me supo a agua. Pia dormía y se retorcía. Su respiración sonaba como si alguien se la contara por ella. Por primera vez no discutí. Me dejó una cruz pequeña y me recomendó distancia. Apaga todo, quema lo que te unió a eso, y vete. El verbo se me clavó entre las costillas. Vete, vender, rematar, huir con la vergüenza de quien se roba a sí mismo. Me reí por dentro. ¿De qué sirve mi prestigio si no puedo proteger a una niña que solo quería que la llevara a la feria? Acepté. No por fe, por miedo. Antes de irnos, quise ser cobarde por última vez. Busqué a Jordan. Encendí la laptop como se enciende una bomba. El navegador sin nombre se abrió solo, como si hubiese estado esperando. Doctor, escribió él sin saludo, sin demora. Los contratos no se rompen, se cumplen, le ofrecí todo. Dinero, pacientes, mi reputación entera. Escribí, llévame a mí. Respondió con una cortesía sin sangre. No funciona así. Usted ya eligió, y la Deep Web no olvida. La pantalla parpadeó. Apareció una cuenta atrás que no llegué a comprender si era real o si era mi terror con números. Cerré la tapa, la llevé al patio, la rocié con alcohol, la prendí fuego. El plástico lloró como llora el cable cuando se rinde. El humo olía a goma, a derrota. Mi hijo, desde la puerta, me miró como se mira a un desconocido armado con un encendedor. No me habló en días. Tal vez aún no me habla. Nos fuimos a España con lo opuesto. Vendimos la casa, el auto, los cuadros que no significaban nada. Nos instalamos en un pueblo que aprendió mi acento antes que mi nombre. Dejé de ser doctor. Empecé a ser el curandero.
La gente llegaba con dolores que no aparecen en las radiografías, insomnio, heridas que no cierran, ausencias pequeñas. Yo les servía infusiones, imponía silencio, les pedía que se alejaran de pantallas a partir de la tarde, que no siguieran hilos que cuelgan hasta la Deep Web aunque empiecen en una red social luminosa. Al principio me odié por la impostura. Luego acepté que curar no siempre es abrir, coser, cerrar. A veces es apagar, desenchufar, callar. Pía mejoró despacio como curan los árboles. Dejó de sentir garras en la espalda, aunque a veces, en noches eléctricas, despierta y pregunta si ellos pueden cruzar el mar. Yo le digo que no, miento con cariño. Cuando la fiebre sube, la llevo a la ventana y le señalo la luna como si fuese un monitor que solo muestra cosas buenas. Mi esposa acordó no tocar una pantalla en casa. Compramos relojes con manecillas y un teléfono fijo que suena como un recuerdo. Aún así, los ecos regresan. Hace unos meses llegó al buzón una postal sin sello, un dibujo torpe de un anillo y una frase en latín. No serviré. La quemé en el fregadero. El humo olía a nada. Esa noche, bajo la puerta, entró un papel con un círculo dibujado, una especie de cebolla abierta, capas sobre capas, la metáfora que tantos usan para explicar la Deep Web. No había remitente, no había tinta en mis manos. Había silencio y ese zumbido en el oído que anuncia una visita. No busco redención en la escritura, busco que entiendas el mapa de esta trampa. La Deep Web no es un lugar al que vas por curiosidad y del que sales con un cuento gracioso para la sobremesa. No es solo mercados grises, ni chats encriptados, ni páginas con direcciones que terminan en puntos que nadie memoriza. Es un lenguaje que se aprende rápido, el de la exclusividad, el de lo simbólico, el de nadie lo sabrá. Te hará creer que controlas, que puedes apagar cuando quieras, que todo es teatro, que el horror es una prueba que tú superas porque eres adulto, racional, profesional. Te espeja la cara que deseas ver hasta que aceptas algo que nunca debiste pronunciar. Ese sí mío, ese papel con un nombre de 12 letras, fue un bisturí invertido. Cortó hacia adentro. En el pueblo, cuando termino de atender, camino hasta el mar. El agua vale más que cualquier fibra óptica. He aprendido a escuchar sin audífonos. El siseo de las olas, el silbido del viento entre los cables, el clic de las gaviotas al romper con el pico una concha. Hay noches en que por costumbre mis dedos buscan un teclado en el aire y no lo encuentran. Entonces recuerdo la casa de eucaliptos, el latín como cuchillo, la sonrisa de Jordan, la máscara que nunca parpadeó. Recuerdo a Pía y su pregunta y el temblor de su piel cuando la fiebre la hacía sonar como si su cuerpo fuese un violín mal afinado. Y repito una oración que no aprendí en iglesia, sino en miedo. Que una pantalla nunca valga más que una puerta abierta. Es una regla simple, es mi única medicina honesta. Quizá quieras un final limpio, una moraleja subrayada. Yo solo puedo ofrecerte esto. Todavía, algunas madrugadas, la luz del pasillo parpadea 2 veces y se queda estable, como si alguien hubiese probado un interruptor. A veces, el viejo teléfono fijo suena y cuando descuelgo, solo oigo respiración al otro lado, como el mar muy lejos. A veces, en la plaza, cruza un hombre con un anillo opaco. No me mira. No me reconoce, ni falta que hace. Yo lo reconozco a él aunque no sea él, porque no tiene rostro, tiene función. Y si un vecino o un paciente me pregunta por esa internet profunda con curiosidad de turista, le cuento una versión breve. No sigas enlaces que prometen lo que deseas. La Deep Web no es una aventura, es una deuda, y las deudas se cobran en casa. Apagué pantallas para salvar a mi hija. Dejé de creer en mi propia inocencia para poder dormir. Si le debes algo a la oscuridad, te lo recordará con cortes pequeños, con canciones en idiomas antes de ti, con tarjetas que llegan sin sello. Lo único que he descubierto que la debilite es la renuncia. La renuncia es pobre, sí, y lenta, y no da titulares. Pero respira. Si esto te suena exagerado, estás a un clic de comprobarlo. Si te suena prudente, quédate aquí, en la orilla. No todos los abismos necesitan héroes. La mayoría solo necesita gente que no salte. Y si aún así decides bajar, recuerda, cuando la invitación te hable de prosperidad, pregúntate qué nombre escribirías en el papel. Si puedes imaginarlo, ya estás entrando. Si te niegas a pensarlo, quizá aún tengas salida. Yo elegí mal. No busco piedad. Solo que, cuando escuches Deep Web, no pienses en misterio romántico ni en atajos para tu ambición.
Piensa en una puerta con una cerradura que se abre desde adentro, a veces desde el cuarto de tus hijos. Y pregúntate si tienes el valor de dejar fuera a quien llame con traje y sonrisa. Si no lo tienes, serás como yo. Un doctor que cambió las agujas por infusiones, los quirófanos por cocinas, las pantallas por ventanas abiertas. Un hombre que aprendió tarde que hay pactos que no se firman con tinta, sino con aquello que aman los tuyos. Un hombre que ahora apaga las luces del pasillo 2 veces, por si acaso. Un hombre que escribe para que alguien, quien sea, no cometa el mismo clic. Dicen que la Deep Web es como un abismo al que solo se asoman los curiosos más imprudentes o los desesperados que buscan dinero rápido. Es un lugar donde todo parece posible, desde el acceso a secretos militares hasta la venta de lo más simple e íntimo. Mi amiga descubrió ese mundo de la peor manera posible. Lo que comenzó como un juego fácil y aparentemente inofensivo, terminó por arrancarle no solo una parte de su cuerpo, sino también su tranquilidad para siempre. Ella empezó vendiendo fotos de sus pies. Sí, como lo oyes. Hoy en día muchas chicas lo hacen en Internet, plataformas abiertas, seguras, con intermediarios que filtran compradores, casi como vender imágenes artísticas. No era un secreto para nadie, y ella lo asumía como algo gracioso, incluso liberador. Ganaba dinero sin tener que salir de casa, sin exponerse físicamente. Yo misma estuve a punto de unirme, tentada por las cifras que me mostraba en su teléfono. $50 por una foto con esmalte rojo, 80 por posar con medias de encaje. Todo era un juego. Todo parecía un negocio limpio. Pero el problema empezó cuando quiso ganar más. Una amiga de otra amiga le mencionó que en foros menos visibles se pagaba el doble o el triple. Ahí fue cuando escuché por primera vez la palabra que después maldeciría: Deep Web. Esos lugares donde no basta con un navegador común, donde necesitas accesos especiales y una máscara digital para entrar. Le dijeron que allí los compradores eran más excéntricos, más obsesivos, pero también más generosos con el dinero. Y el dinero, ya saben, tiene una voz seductora. Al principio, todo fue igual que siempre. Le pedían colores de uñas específicos, tacones raros, incluso calcetines usados enviados por correo. Las sumas eran altísimas comparadas con lo que había ganado en la superficie de Internet. Ella me escribía entusiasmada: «Esto es fácil, estoy haciendo en un día lo que antes en un mes». Y yo, en silencio, empezaba a preocuparme. Porque sabía que en la Deep Web nadie es quien dice ser, y que si alguien paga demasiado por algo ridículo, siempre querrá más. Y así fue. El cliente que le compraba cada semana empezó a pedir cosas más extrañas. Primero, untar sus pies con sustancias asquerosas, comida podrida, líquidos viscosos, cosas que ella ni siquiera podía describirme sin sentir náuseas. Luego, vinieron las exigencias más oscuras: hacerse pequeñas cortadas, dejar que la sangre resbalara entre sus dedos, grabarlo todo en video. La primera vez que me lo contó, pensé que estaba exagerando, pero me mostró los mensajes. Era real. Mensajes en foros ocultos, direcciones cifradas, pagos en criptomonedas que caían en su billetera apenas aceptaba. Ella intentó negarse, pero la presión era implacable. El comprador, o debería decir el obsesivo, le escribía a todas horas, le mandaba capturas de pantalla con amenazas, incluso supo cosas de ella que jamás había compartido. Su dirección, el nombre de su perro, el colegio al que había ido de niña. ¿Cómo lo había descubierto? La respuesta es sencilla y aterradora. En la Deep Web nada se queda oculto. Yo le rogué que lo dejara. Le dije que cerrara todo, que cambiara de número, que huyera. Y ella lo intentó. Ignoró los mensajes durante días, bloqueó contactos, borró sus perfiles. Pero el silencio no lo detuvo. Lo hizo más violento, más decidido. Una noche, mientras estaba sola en su casa aislada en las afueras, escuchó pasos en el jardín. No vecinos, no amigos. Pasos firmes, controlados, que se arrastraban como si supieran exactamente hacia dónde ir. No tuvo tiempo de llamar a nadie. La puerta fue derribada y él entró. Nunca olvidaré cómo me lo narró después, entre lágrimas y morfina en el hospital. Dijo que llevaba una máscara, que no habló casi nada, solo lo necesario, y que la ató a la silla sin esfuerzo, como si hubiera practicado esa escena 1000 veces antes. El horror no terminó ahí. Lo que ese hombre, o ese monstruo, buscaba no era dinero ni más fotos. Era posesión.
era convertir su obsesión en carne. Con herramientas que había traído en una bolsa, empezó a torturarla. Primero golpes, después cortes. Hasta que finalmente, como quien ejecuta un ritual macabro, tomó un serrucho pequeño y le amputó los pies. Lo hizo lentamente, disfrutando de cada grito, de cada súplica, como si al fin estuviera reclamando lo que había comprado en la oscuridad de la Deep Web. Ella sobrevivió de milagro. Los vecinos, alertados por los alaridos, llamaron a la policía. Cuando llegaron, encontraron la casa cubierta de sangre y a mi amiga al borde del shock, apenas consciente. El atacante se había esfumado. Nadie lo atrapó. Nadie supo quién era. En los informes policiales quedó registrado como un individuo no identificado, probablemente relacionado con foros ilegales de la Deep Web. Y hasta hoy sigue libre. Ahora ella camina con prótesis, cicatrices en las piernas y una herida invisible que nunca cerrará. La del terror psicológico. Sueña con él cada noche. Despierta empapada en sudor, sintiendo todavía los grilletes en sus muñecas. Y lo más aterrador es que sabe, como yo, que él sigue allí afuera, en la misma red donde se inició todo, tal vez ya buscando a otra chica ingenua que venda un pedazo de sí misma. Yo misma estuve a punto de seguir sus pasos. Pude haber sido yo la que se ofreciera a ese mercado disfrazado de anonimato. Pude haber terminado mutilada, o peor, muerta. Y por eso lo cuento, porque quiero que quede claro, la Deep Web no es un juego. No es un lugar para ganar dinero fácil. Es un pantano lleno de depredadores esperando que alguien baje la guardia. Mi amiga perdió sus pies, pero también perdió la confianza en el mundo. La risa que tenía antes, la inocencia. Y yo, cada vez que pienso en abrir un perfil, siento un pánico irracional que me oprime el pecho, como si esa sombra pudiera tocarme a través de la pantalla. Dicen que vender fotos es inofensivo, que no pasa nada si es anónimo, que nadie se entera. Pero yo sé la verdad. Sé lo que pasa cuando un comprador anónimo decide convertirse en dueño de tu vida. Lo que pasa cuando la Deep Web abre la puerta a alguien que ya no puedes cerrar, porque allí, en ese abismo digital, no venden productos, venden personas. Y lo peor es que cualquiera puede ser la próxima mercancía. Cuando uno piensa en la palabra vecino, lo primero que suele venir a la mente es alguien cercano, cotidiano, casi familiar. Una figura que se cruza contigo en la escalera, que saluda al pasar y que, en el mejor de los casos, te presta azúcar cuando te hace falta. Nunca imaginé que la persona con la que compartía pared, que me sonreía con un gesto tímido al coincidir en la entrada, escondía el secreto más perturbador que la Deep Web podía incubar. Este es el relato de cómo conocí a Armin Meiwes, el hombre que después sería conocido en todo el mundo como el caníbal de Rotemburgo, y de cómo estuve a punto de convertirme en su próxima cena. Todo comenzó con una necesidad trivial. Mi computadora había dejado de funcionar y necesitaba reemplazarla con urgencia. Mi trabajo dependía de ello. Busqué en los clasificados locales y, entre ofertas sospechosamente baratas, apareció un anuncio que parecía perfecto. Ordenador en buen estado, precio negociable, contactar con Armin. Lo curioso es que la dirección correspondía a una casa a apenas unas calles de la mía. Pensé que era una oportunidad magnífica. Nada de envíos, nada de estafas, simplemente un trato rápido y directo con un vecino. Lo que no sabía es que aquel clic me conduciría a un descenso al horror más visceral. Armin me abrió la puerta con una sonrisa tranquila. Era un hombre de complexión media, voz suave y modales educados. Me ofreció entrar y lo que vi dentro me desconcertó. La casa estaba pulcra, ordenada, casi obsesivamente organizada. Ningún detalle parecía fuera de lugar. Me mostró la computadora, la probamos y en apariencia todo estaba correcto. Mientras conversábamos, Armin preguntó de manera casual si yo había oído hablar de la Deep Web. Su tono fue ligero, casi anecdótico, como si me hablara de un programa de televisión. Respondí que sí, que había leído cosas, y él sonrió con un destello extraño en la mirada. La gente cree que la Deep Web es solo drogas y armas, me dijo. Pero ahí afuera hay foros donde uno puede encontrar la verdadera esencia del ser humano, donde los deseos más profundos se revelan sin máscaras. No supe qué contestar. Pensé que era solo un vecino excéntrico con demasiado tiempo libre. Sin embargo, había en su voz una convicción que me incomodó.
De pronto me preguntó si quería ver un video que, según él, me cambiaría la forma de entender lo que significa intimidad. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Fue un error que jamás dejaría de lamentar. Armin me condujo a una habitación en penumbra, iluminada únicamente por la pantalla de un ordenador. Allí reprodujo un archivo de video que parecía sacado de las profundidades más repulsivas de la Deep Web. En él aparecía un hombre, desnudo, sentado frente a la cámara. A su lado, otro hombre, Armin, sostenía un cuchillo. La víctima hablaba con voz calmada, incluso sonriente, diciendo que estaba preparado. En ese momento comprendí lo que estaba viendo. Se trataba de Bernd Jürgen Brandes, un hombre que había aceptado ser devorado vivo por Armin. El horror se desplegó ante mis ojos sin filtros. El cuchillo cortaba carne humana mientras la víctima gemía, no de dolor, sino de un extraño éxtasis. Había consentimiento en cada palabra, una especie de pacto macabro que me resultaba inconcebible. El acto era real, crudo, sangriento. No era una película gore, no era un montaje. Era la brutalidad pura de un deseo transformado en acción. Sentí náuseas, el estómago se me revolvió y quise apartar la vista, pero Armin me tomó del hombro con firmeza y me obligó a mirar. «Esto es lo que significa unión», susurró cerca de mi oído. «Compartir la vida misma, absorber al otro para que nunca nos separemos». Me quedé helado. No podía procesar que aquel hombre educado, aquel vecino aparentemente amable, me estuviera mostrando con orgullo un acto de canibalismo real. Y entonces llegó lo peor. Me miró directamente a los ojos y me dijo que yo podía ser parte de su familia definitiva. Intenté reír nerviosamente, fingiendo que todo era una broma, pero él se inclinó hacia mí con una seriedad perturbadora. Me describió con lujo de detalles cómo imaginaba mi carne, qué parte cocinaría primero, cómo mi cuerpo se convertiría en un banquete sagrado. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo invisible. Mi instinto gritaba que debía escapar, pero mis piernas parecían de plomo. El ambiente cambió en segundos. Armin cerró la puerta de la habitación con llave y se acercó demasiado. En sus manos brillaba un cuchillo de cocina, limpio, recién afilado. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de una charla extraña ni de una fantasía compartida en foros oscuros. Aquel hombre pretendía convertirme en su próxima víctima. Retrocedí, tropecé con una mesa y caí al suelo. Él se abalanzó sobre mí, intentando sujetarme. Luché con todas mis fuerzas. El miedo me dio una energía que nunca había sentido antes. Sus dientes alcanzaron mi brazo y mordió con furia. Sentí el desgarro de la piel, el calor de la sangre brotando. Grité con un pánico animal y en ese instante mi instinto de supervivencia me guió. Tomé una lámpara y la arrojé contra la ventana. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Sin pensarlo, me lancé a través de los cristales rotos, cortándome el rostro y las manos en la huida. Corrí por la calle desorientado, con el brazo sangrando y la cara ardiendo de dolor. Golpeé la puerta de la primera casa que encontré, y los vecinos llamaron a la policía. Cuando los agentes entraron en la casa de Armin, estaba vacía. Había desaparecido. Todo lo que hallaron fueron rastros de sangre, cuchillos, y un archivo enorme de videos y conversaciones de la Deep Web en las que buscaba activamente voluntarios para ser devorados. Mi vida nunca volvió a ser la misma. El espejo me recuerda cada día las cicatrices en mi rostro. Las noches están pobladas de pesadillas en las que vuelvo a sentir sus dientes hundiéndose en mi piel. Pero lo peor no son las marcas físicas, sino la certeza de que confié en un extraño simplemente porque parecía normal. Ese es el verdadero veneno de la Deep Web. Te hace creer que todo es un juego, que puedes curiosear sin consecuencias, que hablar con desconocidos en foros ocultos es algo inofensivo. Pero detrás de las pantallas hay depredadores reales, personas capaces de los actos más indescriptibles. Armin Meiwes fue capturado tiempo después, juzgado y condenado, pero yo sé que muchos otros como él siguen escondidos en la sombra digital, esperando a la próxima víctima ingenua. Hoy, al contar esta historia, no busco morbo ni lástima. Solo quiero dejar una advertencia grabada en tu memoria. Nunca puedes conocer a alguien lo suficientemente bien. Ni a tu vecino, ni a tu amigo en línea, ni al contacto anónimo en un foro secreto. La Deep Web es un terreno donde los deseos más oscuros florecen y donde un solo clic puede sellar tu destino. Yo lo aprendí demasiado tarde, y todavía me pregunto,
¿Cuántas veces lo habré saludado antes, sin saber que detrás de esa sonrisa educada se escondía el hambre de un caníbal? La primera vez que escuché la frase Hidden Wiki no fue en una noticia ni en un foro de seguridad, sino en el pasillo húmedo del edificio C, donde los de último curso se apoyaban en las taquillas como si fueran porteros de discoteca y te evaluaran a cada paso. Era 2010, yo tenía 16 y la moda en mi curso no eran las zapatillas fluorescentes ni los peinados con gomina, sino presumir de haber salido de la red normal para bucear en la Deep Web. Habían bautizado esa fiebre como la fase de la Deep Web, una especie de rito de iniciación para los que querían dejar de ser invisibles. Los que pasaban la prueba volvían con anécdotas que sonaban a leyenda urbana: mercados de drogas, foros de sesos quemados, experimentos humanos, vídeos prohibidos que te marcaban para siempre. Ellos hablaban sin parpadear, como si nada les rozara, y a mí me latía la frente solo de escucharles. Cuando me pusieron el apodo de bibliotecario por mis notas, entendí que aquello no iba a ser pasajero. Si no lo hacía, me seguirían hundiendo con los chistes. Si lo hacía, quizá me ganaba una silla en su mesa. Elegí lo segundo. Nadie me advirtió que hay puertas que, una vez abiertas, no cierran aunque te mudes de casa. Esa noche me senté frente al portátil plateado que compartía con mi hermana para las tareas. La pantalla tenía una mancha tenue, como si alguien hubiera soplado polvo y este se hubiera quedado pegado. Cerré la puerta de mi cuarto, puse música a volumen mínimo. Una lista de reproducción sin letras, como si el silencio necesitara una muleta, y seguí los pasos que mis compañeros habían repetido con suficiencia en el recreo. No voy a detallar nada técnico, no hace falta. Solo sé que, al finalizar, el mundo que yo conocía se volvió más oscuro con un clic. Aparecieron direcciones raras, caminos que no parecían caminos, y entre ellas el nombre que llevaba todo el día martillándome, Hidden Wiki. Un índice de índices, un directorio de sombras, un mapa de aquello que se suponía que no debíamos ver jamás. El primer golpe de realidad no fue una imagen, ni una cifra, ni un vídeo. Fue el silencio. La Deep Web sonaba a cueva, a sótano que absorbe el eco. Cada enlace de la Hidden Wiki parecía un agujero que tragaba la luz del cursor. Había categorías con nombres que mezclaban lo cotidiano con lo prohibido: servicios, debates, investigación, mercados. Y luego, en un rincón que parecía escrito por alguien con fiebre, enlaces a foros que se presentaban como antropología del límite, comunidades filosóficas extrema, investigación sin censura. Bastaba leer los comentarios de presentación para entender que los eufemismos eran máscaras baratas. Hablaban de canibalismo como si discutieran recetas, de experimentos como quien comparte un proyecto escolar, de colecciones de cosas que nunca debieron convertirse en colecciones. Me temblaron los dedos, pero el miedo y la curiosidad suelen ser gemelos que se dan la mano cuando eres adolescente y no quieres quedar como un cobarde. No sé en qué momento terminé en un sitio que decía ser un espejo de Steak and Cheese, también conocido como Rotten. Las miniaturas eran pequeñas y borrosas, como si cada píxel los protegiera a ellos y me expusiera a mí. Los títulos se reían de nosotros: realidad sin filtros, documentos honestos, material para adultos con estómago. No hice clic en nada durante un buen rato. Solo leía descripciones cortas y me sentía como un intruso viendo a través de una cerradura. A la 9ª o 10ª miniatura se me entumecieron las manos. Sentí, más que pensé, que si no hacía clic en algo, volvería al instituto con la lengua colgando del miedo. Elegí un vídeo al azar porque el azar parece neutral y eso nos tranquiliza. La pantalla tardó en cargar lo suficiente para que me arrepintiera. Apareció una sala iluminada por una bombilla amarilla colgando de un cable demasiado largo. El encuadre era torpe, el aire denso. Lo que se veía era más insinuación que detalle, pero lo suficiente para intuir que allí pasaban cosas que no deberían pasar. Duró pocos segundos. Lo detuve. Otro. Lo detuve antes de la mitad. Otro más con la palabra snuff, escrita por alguien que quería provocar. Lo cerré en seco. No vi nada completo, pero en mi garganta se formó un nudo que no bajó con agua. Descubrí que hay contenidos que no necesitas ver para que te hieran. Volví atrás para salir de ese espejo y, como si la Hidden Wiki hubiera aprendido mi pulso, me ofreció otra puerta con un título ridículo, infantil, casi ingenuo: Miss Necrofilia.
Decía ser una especie de performance, una artista underground, una crítica social. Lo abrí porque la curiosidad es un cuchillo romo que aún así corta. Lo primero que apareció fue una mujer con un vestido rojo ajustado, labios pintados de un rojo más oscuro y un antifaz negro que parecía dibujado con carbón. La habitación tenía paredes color crema y un reloj ovalado que hacía un tic-tac más lento que el mío. Sonaba una canción antigua, de esas que te pondrían en un tocadiscos en la tarde de un domingo lluvioso. Ella giraba despacio, como si estuviera en una clase de ballet para principiantes. Y alrededor, 3 figuras inmóviles, vestidas con ropa de diario. Una camisa a cuadros, un pijama de rayas, un pelele azul. Manos caídas a los costados, cabezas ladeadas como maniquíes mal acomodados. No son maniquíes, pensó una parte de mí antes de que la otra parte pudiera negarlo. No eran maniquíes. La cámara tembló un poco cuando ella tomó una de esas manos. La canción cambió a un tarareo sin letra. La mujer dijo algo que el micrófono no captó bien, como si hablase para sí misma. En acercamientos torpes se veía la piel cetrina, el cristal bañado de un ojo que ya no mira, la línea rígida de una sonrisa muerta. No voy a describir más. Eso basta. El ego adolescente que me había traído hasta allí se deshizo como papel mojado. Sentí que el aire del cuarto se había vuelto un muro. Mi madre dormía en la habitación de al lado. Pude escuchar su respiración pausada, mi refugio de infancia. Y sin embargo yo estaba en otro país, uno que no aparece en los mapas. Quise cerrar el navegador y no pude. La mano no me obedecía. La mujer siguió girando, cantando sin voz, y sus maniquíes se mantuvieron erguidos por una geometría de horror que no entendí entonces y no quiero entender ahora. En la esquina inferior derecha un chat. Alguien escribió, «Mueve al pequeño». Ella negó con la cabeza, sonrió y miró a la cámara. Luego cantó una palabra, «Hoy no». Alguien más escribió un emoticono que nunca había visto, una cara rota. No supe cuándo respiré otra vez. Solo recuerdo que cerré todo, apagué la pantalla y me quedé a oscuras con los latidos en los oídos. Fue ahí cuando escuché el primer sonido que no venía de mi cuarto. Un zumbido suave, una notificación. Encendí de nuevo, en la esquina del navegador, una alerta de chat que no recordaba haber activado. Apreté los dientes. Era un mensaje de un usuario sin nombre. «Te gusta mirar, no sabes que también te miran». Otro mensaje, casi al instante. «Allison tiene clase de ballet los martes y los jueves a las 6. El lunes la llevan a comprar cintas nuevas. Si vuelves el viernes, quizá la veas en un video. No apagues». El apellido de mi hermana, su edad, la dirección del centro cultural. Todo ahí como una lista de compras. La pantalla me devolvió mi reflejo deformado. Un rostro que no conocía, pálido, con la boca abierta. Contesté algo sin vocales, ruido digitado. «¿Quién eres?» «La Deep Web es un espejo», respondieron. «Lo que abres te abre». Cerré, esta vez con violencia. Desconecté el wifi. Saqué el cable de la pared. Tapé la cámara con una pegatina cualquiera. El silencio que siguió ya no era el mismo. Tenía puntas. No dormí. Fui al cuarto de Allison y me quedé sentado en el suelo, pegado a la pared, escuchando su respiración. Cada crujido de la madera era una intrusión, un paso detrás de la puerta, un guante en la cerradura. A las 6 de la mañana, cuando mi madre se levantó para preparar el desayuno, le dije que me dolía la cabeza y que no iría al instituto. Me miró con una preocupación que era amor puro. No le conté nada. A los 16, la vergüenza pesa más que el miedo. A las 5:30 de la tarde, caminé con Allison y mi madre hasta el centro cultural. Saludamos a la profesora, miré las manos de los otros padres como si fueran cuchillos, y me quedé en un banco del pasillo con los puños dentro de las mangas de la sudadera. A las 6:10, metí la cabeza por la puerta del salón para verla hacer pliés. La mirada concentrada en el espejo, las mejillas rojas, una niña de 12 con su moño mal hecho, tan viva que dolía. Volví al banco. En el móvil solo abrí la app del reloj y conté los segundos. A las 6:20 escuché un portazo al fondo y luego un golpe como de madera contra madera. Nadie gritó, no hubo carreras, solo ese golpe seco que las novelas usan para anunciar la ruptura de algo. Corrí hacia el baño de las niñas porque soy hermano antes que cobarde. Abrí la puerta y el olor a desinfectante me golpeó la sangre. Un cubo volcado, un rastro mínimo de algo viscoso que podía ser jabón. Una ventana abierta rozando una rama.
En el banco del pasillo, a 3 pasos, Allison estaba recostada como si se hubiera quedado dormida. Sus párpados temblaban. La profesora se acercó con una toalla, mi madre llegó detrás de mí, yo no supe dónde poner las manos. Había un pañuelo en el suelo. Olía raro. No voy a decir a qué. No quiero que ese olor vuelva a la lengua mientras escribo. Allison no despertaba. Alguien llamó a emergencias. Alguien cerró la ventana. Alguien preguntó si alguien había visto a alguien. Yo solo podía pensar en la notificación, en la lista de datos que no se suponía que nadie tuviera. Cuando Allison abrió los ojos, murmuró que tenía frío, que le dolía la cabeza, que había sentido una mano en la nuca como una serpiente. No recordaba más. En el hospital nos dijeron palabras que pretendían ser tranquilas. Intoxicación leve, probablemente un intento de aturdir, sin rastros claros, sin lesiones. Un médico bajó la voz para decir, podría ser cloroformo, y la palabra se me quedó pegada al paladar como una espina. La policía nos hizo preguntas con cuadernos apretados y miradas sinceras. Tomaron muestras, revisaron cámaras que no funcionaban, hablaron con padres que no vieron nada. Yo, al final de la ronda, pedí hablar con el agente más joven, como si él entendiera algo que los mayores no. Le conté lo de la Deep Web, lo de la Hidden Wiki, lo del video de la mujer que bailaba con maniquíes que no eran maniquíes, lo del chat, los detalles que escribieron sobre mi hermana. Al principio frunció el ceño como quien está a punto de reñirte por ver cosas que no debes. Después se le aflojaron los músculos de la cara, apuntó más despacio y dijo, no es la primera vez que alguien nos habla de eso, pero es como perseguir humo. Me preguntó si tenía capturas, Number si recordaba la ruta exacta que seguí. No, la Deep Web no invita a recordar caminos. Dijo que harían lo posible, que esas redes suelen moverse y que las pistas se deshacen como telarañas con los dedos. Y entonces su voz bajó un tono ya no policial. No vuelvas. Y no te culpes por haber ido. La curiosidad de tu edad no debería costarte esto. Le creí, pero ya era tarde. Nos mudamos en menos de un mes. Mi padre, que vive con cálculo y pocas palabras, consiguió un alquiler barato en un barrio donde el viento huele a pan por la mañana. Cambié de instituto. Allison cambió de academia, insistió en seguir con ballet porque rendirse, dijo, era dejar que ellos decidieran por ella. Yo devolví el portátil al armario, con la pegatina tapando la cámara como un parche ridículo. Aún así, a veces escuchaba, en la madrugada, una notificación fantasma. Me levantaba, encendía la lámpara, y solo era la tubería del edificio, el refrigerador haciendo un ruido de insecto. Me volví experto en esas defensas, tapar el router por la noche, cerrar las persianas a medias para que la calle no tuviera ojos, cambiar contraseñas que nadie sabía. No era seguridad, era superstición. Una tarde de diciembre, cuando el frío duele de otra forma, abrí un cuaderno nuevo para estudiar y escribí en la primera página: no volveré. La tinta se corrió por la presión. No estaba decidiendo dejar un videojuego o un canal de YouTube. Estaba decidiendo renunciar a la parte de mí que cree que una historia no es real si no la ves con tus propios ojos. Aprendí que hay historias que es mejor que te cuenten otros. Lo que vi, y lo que casi perdí, me bastará para 10 vidas. A veces, sentado en el bus, me pregunto quién era Miss Necrofilia. Si ese nombre era una máscara de alguien cercano a algún lugar del mundo o un invento para cautivarnos con la estética del horror. Me pregunto si aquel chat lo escribió una persona o una jauría. Me pregunto si la Deep Web es un país, un mercado, un cementerio o un espejo. Luego llega la llamada de Allison después de clase para contarme que por fin le sale el giro sin perder el equilibrio. Y la realidad me rescata por un rato. Quiero creer que fuimos solo un nombre más en un tablero de gente que se entretiene con la desgracia ajena sin perseguirla más allá de un intento. Quiero creer que nos fuimos a tiempo. La policía cerró el caso sin cerrarlo, con esas palabras que son puertas entreabiertas. No hay elementos suficientes, sin avances sustantivos, pendiente de nuevos aportes. Cada vez que escucho esas frases entiendo que el anonimato puede ser una herramienta y un abismo. En la Deep Web, la ausencia de luz no solo oculta a los culpables, también borra a las víctimas. Me he preguntado 1000 veces por qué hice clic. No fue solo la presión de mis compañeros, ni el deseo de pertenecer, ni el hambre de emociones baratas. Fue la trampa de creer que lo prohibido te hace más adulto,
En la Deep Web, las fronteras entre observador y partícipe se difuminan. No entregas tu cuerpo, pero entregas tu mirada, y tu mirada es una promesa. Si vuelves, será porque parte de ti quiere estar ahí. Yo volví durante una semana más, intentando convencerme de que no era miedo sino curiosidad científica. Pero mi cuerpo entendió antes que yo. Cada noche me dolía la espalda como si hubiera llevado una mochila con piedras. Dejé de dormir con la puerta cerrada. Empecé a dar 2 pasos hacia atrás antes de apagar la luz. La sombra que hacen las cortinas a la hora en que las ambulancias vuelven al depósito de gasolina me recordaba la mano de una mujer que cantaba. He recitado estas escenas tantas veces que cada palabra parece una baldosa. Me las aprendí porque así les quito, a ratos, el poder. Pero hay imágenes que no se dejan domar. El reloj ovalado, el tic-tac cansado, el rubor de Allison saliendo de la clase con los ojos vidriosos, el pañuelo en el suelo, el chat que decía, la Deep Web es un espejo. Ese espejo no rompió nuestra familia, pero la devolvió con grietas. Mi madre mira 2 veces la cerradura. Mi padre se queda 5 minutos más en el coche con el motor apagado antes de subir. Yo cambio de asiento en el cine si el pasillo queda a mi espalda. Allison baila mejor que nunca. Hay una tensión en sus hombros que usa para estirar más la línea del brazo. Dice que la música la blinda. A veces la miro y pienso que su fuerza nació de algo que no merecía. Y entonces, cuando ella gira, pienso que también nosotros, aunque tengamos grietas, seguimos siendo una casa. Contarlo no es lo mismo que revivirlo, pero remueve la ceniza. A quien lea esto y tenga 16 o 22 o 40 y crea que la Deep Web es un parque de atracciones oscuras donde no pasa nada si solo miras, le diría que el acto de mirar no es inocente. Que Hidden Wiki no es una enciclopedia sino un mapa de trampas, que los enlaces que parecen curiosidad se estiran como tendones hacia lugares que existen y lastiman, que, si un día una pantalla te devuelve el nombre de tu hermana, de tu colegio, de tu calendario, no sentirás que navegas, sentirás que te han abierto en canal con palabras, y que recuperarse de esa sensación no se logra desinstalando un navegador. Se logra aprendiendo a elegir qué no mirar, a quién contarle lo que viste, y cómo cuidar a los tuyos para que no se pierdan en pasillos donde la luz es un lujo. A veces, en sueños, vuelvo a la habitación color crema. Oigo la canción sin letra, veo la mano de la mujer, noto el peso invisible de las miradas que escriben en un chat los pasos de una coreografía de crueldad. En el sueño me acerco al reloj ovalado y lo detengo. Entonces todo se detiene un segundo. La música, el aire, los bordes. No hay vídeo, no hay chat, no hay Hidden Wiki. Hay una ventana abierta y un cielo de un azul cansado. Cuando despierto, busco con la mano el borde de la cama para comprobar que el mundo sigue firme. A veces tardo unos segundos en recordar que fue real, que aunque cambies de barrio, el espejo te sigue y tú sigues enseñándote a caminar sin mirarte en él. No sé qué habrá sido de aquella cuenta que me escribió, ni de ese círculo que gritaba, hoy no, cuando alguien pedía mover una figura inmóvil. No sé si alguna vez encontrarán a quienes se esconden detrás de máscaras sucias que se creen arte. Sé que la Deep Web no inventó la maldad, solo la ofrece sin cortes. Sé que un clic puede ser una rendija y un salto. Y sé que si alguien está leyendo esto, porque siente la presión de sus compañeros, porque teme parecer cobarde, porque quiere probar, entonces ojalá mi vergüenza y mi miedo le ahorren la necesidad de aprender en carne propia. Nadie te hace más valiente por cerrar los ojos tarde. Más valiente es no abrir la puerta equivocada. A veces pienso que el mundo debería poner señales claras donde el suelo cede, líneas amarillas que digan hasta aquí. La Deep Web es un terreno sin señales y eso hace que muchos confundan libertad con ausencia de guardarraíles. Yo confundí valentía con imprudencia. Y por poco perdemos a Allison. Esa es la verdad desnuda, sin estética, sin metáfora. Si volviera a tener 16, si volviera a estar en el pasillo húmedo del edificio C, y los de último curso se rieran de mis libros y mis apuntes, me gustaría tener la paciencia de aguantar el apodo de bibliotecario y decirles que prefiero los pasillos con luz. Me gustaría poner la mano en una taquilla y sentir el frío del metal, ese frío simple, cotidiano, que no esconde nada. Me gustaría decir con la boca llena de miedo que no me interesa su rito, pero no puedo retroceder, solo puedo contar, así que cuento. La Hidden Wiki me mostró lo que no quería saber que existía,
Stick and Cheese y Rotten me rozaron el estómago sin entrar. Miss Necrofilia me robó la noche con su vestido rojo y su canción sin palabras, y un chat anónimo usó el nombre de mi hermana como arma. Después, el banco del pasillo, la ventana abierta, el pañuelo con ese olor que no olvidaré, la ambulancia con su luz que baila en las paredes. Después, el barrio nuevo, la pegatina en la cámara, mi promesa escrita con demasiada fuerza en la primera página de un cuaderno. Y ahora, esta historia que no tiene capítulos, ni escenas, ni efectos especiales. Solo la voz de alguien que fue empujado por una fase y descubrió que hay pozos profundos disfrazados de pasatiempos. Si has llegado hasta aquí, ojalá no tengas que probar la temperatura de esa agua para creer que quema. Ojalá la palabra Deep Web no sea para ti una aventura, sino un aviso. Ojalá, si la curiosidad se te sube a la garganta, recuerdes que la curiosidad bien entendida lleva casco y linterna y no baja sola. Ojalá el espejo no te atraiga. Y si alguna vez por error entras, ojalá salgas rápido, cuentes lo suficiente para que otros no entren, y te quedes con lo único que merece la pena conservar de aquel mundo. La certeza de que tus ojos, tus manos y el nombre de tus hermanos no pertenecen a ninguna lista de nadie, que son tuyos, que valen más que pertenecer a una mesa en el pasillo de un instituto con las paredes húmedas. Que no hay apodo que compense lo que puede arrebatar una pantalla sin luz. Y que no hace falta abrir todas las puertas para crecer. A veces la verdadera madurez es saber cuáles deben permanecer cerradas. Ernesto Martínez nunca imaginó que una simple decisión tomada con amor de padre terminaría destrozando su vida. Siempre había creído en apoyar los sueños de sus hijos, especialmente de Fred, su primogénito, un joven introvertido, inteligente, con una mente curiosa y un profundo interés por la informática. Desde los 13 años, Fred había demostrado habilidades excepcionales para comprender el mundo digital. Leía libros de programación, miraba tutoriales durante horas y hablaba con entusiasmo sobre firewalls, algoritmos y sistemas operativos que su padre apenas comprendía. Ernesto, un hombre de 47 años, trabajador de una planta de ensamblaje, no entendía mucho de computadoras, pero sí sabía lo que era tener una pasión, y cuando Fred le pidió una computadora más potente para estudiar ciberseguridad, Ernesto no lo dudó. Vendió su motocicleta antigua y, con ese dinero, le compró una laptop de gama alta. La sonrisa de su hijo al recibirla fue suficiente recompensa. Al principio, todo parecía ir bien. Fred pasaba horas en su habitación, estudiando, tecleando sin parar. Se veía motivado, enfocado, lleno de ideas. Hablaba de foros en línea, de aprender desde las entrañas del sistema. Mencionaba algo llamado hacking ético, y decía que su objetivo era prevenir crímenes cibernéticos, no cometerlos. Incluso comenzó a formar parte de una comunidad que conoció en la Deep Web, un espacio oscuro de Internet al que solo se accede mediante herramientas especiales como Tor. Esa comunidad se llamaba Darklear, y según Fred, estaba compuesta por hackers de bandera blanca, expertos en rastrear pedófilos, estafadores y amenazas en línea. Ernesto se sintió orgulloso. Pensaba que su hijo estaba del lado correcto. Incluso lo presumía con sus compañeros de trabajo. Mi muchacho es un genio, anda cazando criminales por Internet. Pero con el paso de los meses, Fred comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Dejó de bajar a cenar con la familia. Se encerraba todo el día en su habitación, incluso los fines de semana. Dormía poco, comía menos. Sus ojos estaban siempre enrojecidos por las largas horas frente al monitor. Y cada vez que Ernesto le preguntaba cómo iba todo, Fred respondía con monosílabos. Evitaba el contacto visual. Parecía ausente. Luego vinieron los incidentes extraños. Una noche, la ventana del cuarto de Gabriel, el hermano pequeño, apareció rota, como si alguien desde el exterior hubiera lanzado una piedra. Ernesto revisó las cámaras de seguridad, pero encontró que las grabaciones de esa noche estaban eliminadas. Pensó que tal vez era un fallo técnico. Días después, escuchó ruidos en el patio trasero a las 3 de la madrugada. Cuando salió con una linterna, no encontró a nadie, pero sí notó marcas de pisadas en el lodo. Al día siguiente, las llantas de su coche estaban pinchadas. La tensión aumentaba. Ernesto empezó a sentirse observado. Por las noches, le parecía ver siluetas en los arbustos. Su perro ladraba sin razón aparente. Y lo más inquietante de todo era Fred, que se mostraba cada vez más agresivo.
En una ocasión, Ernesto intentó entrar a su habitación sin tocar, y Fred lo empujó con tal violencia que lo hizo caer al suelo. Esa misma noche, Ernesto revisó la computadora de Fred mientras él dormía. No tenía contraseñas. Era como si Fred quisiera que alguien viera lo que había allí. Lo que encontró lo dejó helado. Documentos, mapas, imágenes satelitales de su propia casa, de la escuela de Gabriel, listas de materiales peligrosos, chats donde Fred hablaba con otros usuarios sobre limpiar el sistema y eliminar amenazas internas. Un usuario, bajo el nombre de Blackpath 7, parecía estar incitando a Fred a ejecutar una especie de acto purificador. Hablaban de armas, de rutas de escape y de la necesidad de hacer ruido para que el mundo despierte. Entre los documentos había un manifiesto titulado El juego final, donde Fred detallaba su intención de asesinar a su familia, para luego cometer un tiroteo en la escuela de su hermano menor. Decía que el mundo estaba podrido, que la gente merecía sufrir para aprender. Hablaba de Gabriel como el símbolo de la ignorancia, y de Ernesto como el hipócrita que cría corderos para el matadero. Ernesto, paralizado por el miedo, no supo qué hacer. Quiso llamar a la policía, pero temía que no lo tomaran en serio. Pensó en internar a su hijo, pero necesitaba pruebas más claras. Pasó los días espiándolo, temiendo cada movimiento, cada ruido. La noche del 14 de marzo, todo estalló. Eran las 2:47 de la mañana. Ernesto dormía en el sofá cuando escuchó pasos apresurados bajando las escaleras. Antes de poder reaccionar, Fred apareció con un palo de golf en las manos y le golpeó la cabeza. El impacto no fue suficiente para dejarlo inconsciente, pero sí para aturdirlo. Fred gritaba cosas sin sentido, hablaba de voces, de traición, de hacer justicia. Pero antes de que pudiera dar el segundo golpe, la puerta principal explotó. Un grupo de encapuchados irrumpió en la casa. 4 hombres, armados, vestidos de negro. Todo ocurrió en menos de 20 segundos. Uno de ellos disparó directo al pecho de Fred, sin vacilar. Otro apagó la alarma de seguridad. El tercero revisó el entorno, mientras el cuarto se acercó a Ernesto, aún sangrando y en shock. Estamos con Dark Lear. Lo vigilábamos. Lo detuvimos antes de que ocurriera una tragedia mayor. Ernesto, sin entender nada, solo pudo mirar el cuerpo de su hijo tirado en el suelo, con los ojos abiertos, la mandíbula rígida. Uno de los encapuchados colocó una memoria USB sobre la mesa y dijo: «Aquí están las pruebas. Planeaba una masacre. No iba a detenerse. Ustedes solo eran el comienzo». Acto seguido, desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Días después, la policía clasificó el caso como homicidio en defensa de terceros. La memoria USB fue admitida como evidencia. En ella estaban los chats, los planes, los esquemas, todo. La historia no se filtró a los medios. Se mantuvo en silencio, archivada bajo un código que apenas unos pocos conocen. Ernesto, devastado, comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que Dark Lear es real, que existe una red de hackers que actúan al margen de la ley, interviniendo en casos extremos donde las autoridades no pueden o no quieren actuar. Usan inteligencia artificial, redes anónimas y códigos propios para rastrear amenazas y eliminarlas, literal y digitalmente. Nadie sabe quiénes son, no tienen rostro, no piden permiso, y rara vez se equivocan. Hoy, Ernesto vive solo, con una cicatriz en la cabeza y otra, más profunda, en el alma. Habla poco. Ha cerrado todas sus redes sociales. No volvió a conectarse a Internet desde aquella noche. A veces se le escucha murmurar solo en la oscuridad del porche. Yo solo quería que estudiara, solo eso. Su historia es una advertencia. No sobre los hackers, ni siquiera sobre la Deep Web. Es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando no vigilamos lo que consumen nuestros hijos en línea. Cuando dejamos que sus mentores sean anónimos en foros oscuros. Cuando confiamos más en la tecnología que en el diálogo. Porque en la era digital, el verdadero monstruo no se esconde bajo la cama, se esconde tras la pantalla.